Buenas tardes. Soy Julia Albada y muy agradecida respondo a la solicitud que me hizo el padre Juan Marchetti de hablar de la vocación de los médicos y de los profesionales de la salud a la luz del magisterio de San Juan Pablo II. Tuve la gracia, cuando estudiaba bioética en Roma, de conocerlo personalmente, porque del Gemelli nos llevaban a verlo a Juan Pablo II en la audiencia de los miércoles, y bueno, tuve la gracia de que Monseñor Esgrecha me lo presentara y me dijera: Argentina, Argentina, cuánto amo a Argentina. Así que es un gusto, un honor volver a leer todo cuanto el Santo Padre nos ha dicho a los profesionales de la salud. Es un tema que me toca directamente por el tema de ser médica y por la responsabilidad que tengo en FASTA de ser la decana de la Facultad de Ciencias Médicas, donde formamos profesionales de la salud para que defiendan la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así que es un honor y un gusto y una gran responsabilidad para mí. La actividad de los profesionales de la salud, de los agentes sanitarios, es prestar un servicio a la vida y a la salud, que son bienes primarios de las personas. A estos consagramos la vida, a la prevención, al tratamiento y a la rehabilitación de las enfermedades y de la salud de las personas. Nuestra tarea más importante sin duda es esta: custodiar y servir toda vida humana. A esto estamos llamados, al servicio de la vida humana, y las personas ponen en nuestras inmerecidas manos lo mejor que tienen, que es su vida y su salud, para que las cuidemos, para que nos relacionemos amorosamente con ellos, para que veamos en cada uno de ellos a Cristo mismo y hacer realidad la obra de misericordia: estuve enfermo y me visitaste. Salir al encuentro del sufrimiento, del dolor del otro, este es el fundamento de nuestras profesiones. En el instante precioso de la relación con el paciente, en ese encuentro donde lo sanador verdaderamente es la escucha atenta y apasionada, empática, con aquel que sufre, ese respeto por la vida de cada persona y de su salud, entendida como un equilibrio dinámico entre las 4 dimensiones de la persona: lo físico, lo psíquico, lo social y lo espiritual. Mirar a la persona integralmente, sin reducirla a una patología, a un número o a una cobertura social. Mirar a la persona integralmente, en su totalidad, con su inteligencia, con su voluntad, con su libertad responsable, con su capacidad de definir cuál es para ella el bien integral, su propio bien integral. Este reconocimiento del valor y la dignidad de la persona, de su vida, hace que podamos respetarlo, tratarlo como un igual y trabajar en función de esta vocación trascendente que tenemos cada uno de los que nos dedicamos al ámbito de la salud. La Iglesia siempre ha visto a las ciencias de la salud como un modo privilegiado de servicio a la vida y a la salud, un espacio de evangelización único, donde acercar la misericordia de Dios a los más vulnerables, a los necesitados. Este ministerio de atención a los enfermos y a los que sufren, la Iglesia siempre lo interpretó como parte de su misión y ha promovido, organizado, perfeccionado y extendido la asistencia a los enfermos y a los más débiles en todo el mundo. Siempre acompañado, la Iglesia ha acompañado esta solicitud por los enfermos con la predicación del Evangelio, traducidas estas en iniciativas de asistencia y curación, de las que se han beneficiado innumerables personas heridas por el sufrimiento. Siempre recuerdo
allá por el año 99, cuando se hizo una de las jornadas del dicasterio para los agentes sanitarios con el tema del SIDA, y era notable cómo más del 90% de la atención de SIDA en lugares alejados, realmente vulnerables, lo hacía la Iglesia, las Hermanas de la Caridad, de Santa Teresa. Era increíble ver cómo todas esas personas que estaban olvidadas del mundo, como diría Francisco, descartados del mundo, eran atendidos por la Iglesia. O sea que tenemos en nuestras manos un legado precioso que defender, que cuidar y que promover. Los profesionales de la salud católicos estamos llamados, como creyentes, a dar testimonios de Cristo mediante obras de caridad fraterna, contribuyendo, en la medida de nuestras posibilidades, a eliminar los motivos de sufrimiento que humillan y entristecen al hombre. Además, como servidores de la vida, encontraremos en nuestra profesión una ocasión privilegiada para la construcción de un mundo más humano, que respete la dignidad de la persona. La medicina se pone a la escucha, cuando digo la medicina, digo las ciencias de la salud, se ponen a la escucha de todo hombre, sin distinción, y acogen a todos para aliviar los sufrimientos de cada uno, al servicio de la fragilidad humana. Todo el magisterio se ha expresado en este sentido, es muy rico todo lo que hay escrito desde Pío XII y las ciencias médicas, libro que les recomiendo vivamente, porque ahí se recoge todo el material que Pío XII le ha dedicado a los médicos y que aún hoy seguimos aprendiendo de él. Toda la Iglesia se ha expresado en este sentido, pero sin duda Juan Pablo II vio en el ámbito de la salud un espacio de predicación, enseñanza y cercanía privilegiado. Hizo un llamado profético, dice él, a los agentes sanitarios para que trabajemos a favor de la vida, de toda vida humana, sobre todo cuando ésta es más vulnerable y enferma. Eso nos decía en el Evangelium Vitae. Los años de su papado han sido riquísimos en discursos, alocuciones, documentos en favor de los agentes sanitarios. Siempre eran palabras de agradecimiento y de enseñanza, desde la Salvificis Doloris al Evangelium Vitae en el año 1995, desde la Carta de los Agentes Sanitarios en el 94, la institución de la Pontificia Academia para la Vida en el 94, en 1985, con el motu propio Dolentium Hominum, instituye la Pontificia Comisión para la Pastoral de los Agentes Sanitarios. Un papado que buscaba estimular y promover la formación, el estudio y la acción de los agentes sanitarios unidos a la Iglesia en una tarea pastoral para explicar, defender y difundir las enseñanzas de la Iglesia en materia de sanidad, y seguir con atención y estudiar las orientaciones e iniciativas concretas que en este sector se daría. También Juan Pablo II fundó en 1992 la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebra, como todos saben, el 11 de febrero en Lourdes. Eligió justamente el santuario de Lourdes porque es el Día de la Virgen de Lourdes, ¿no? Y decía él que el objetivo era sensibilizar al pueblo de Dios ante la necesidad de asegurar la mejor asistencia posible a los enfermos, ayudar al enfermo a valorar en el plano humano y sobre todo en el plano sobrenatural el sufrimiento, hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las diócesis, las comunidades cristianas y las familias religiosas, favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado y recordar la importancia, vuelve a decirlo acá también, como lo había dicho en el dicasterio, de la formación espiritual y moral
de los agentes sanitarios y hacer que los sacerdotes comprendan, dice el motu propio, la importancia de la asistencia religiosa a los enfermos. Fíjense cuántas cosas podemos hacer y cómo cambia la perspectiva de nuestra profesión mirada por el agujerito pequeño de la patología a esta dimensión pastoral, testimonial y evangélica que nos propone San Juan Pablo II. Él se ha caracterizado también por promover un diálogo fructífero y abierto con la ciencia, con la investigación. Pedía colaboración al mundo académico y científico. Sostenía todas las iniciativas que a favor de la vida se estuvieran desarrollando en el mundo. Acuérdense de su gran amistad con Jérôme Lejeune, por ejemplo, y que lo había puesto de primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Esto de estar con los científicos, de escuchar a los médicos, y siempre decir, contaban en el Gemelli, donde yo estudié, en el hospital, ¿no? Cuando él estuvo internado con el tiro, cuando lo habían baleado, el atentado, decía que les hablaba a los agentes sanitarios, a los médicos, a las enfermeras, nutricionistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, voluntarios del hospital, que a veces se olvidaban de sí mismos para trabajar con los enfermos. Y él les hablaba con ese amor de padre, ¿no?, que tenía para mostrar. Pero también les pedía que busquen, que investiguen, que descubran los mejores tratamientos para tratar de la mejor manera todas las patologías y los sufrimientos de las personas. El Evangelium Vitae nos pedía también ejercer las ciencias particulares conformes a la dignidad de la persona humana. Humanicen las ciencias de la salud. Es un pedido que se repite en cada uno de los discursos de Juan Pablo II dirigido a las ciencias de la salud. Que la persona sea el centro y el fin de la atención de la salud, evitando toda postura reduccionista respecto de la persona. La Iglesia ve en el ámbito de la salud que no solo se refiere a la salud del cuerpo o al bien de la persona en cuanto a curar una enfermedad. Sabemos nosotros que hay enfermedades que no son curables, hay enfermedades que aún hoy no podemos ni tratar ni diagnosticar. Hay una serie de sufrimientos a los que no solo podemos ir con un tratamiento, entre comillas, efectivo, sino que pensemos que la enfermedad afecta a toda la persona y que son experiencias que afectan al hombre en su integridad, en su unidad, cuerpo y alma. La enfermedad afecta a todos, nadie es inmune a ella, implica a la persona en todos los niveles. Por consiguiente, nos decía Juan Pablo II, las ciencias de la salud deben ser interlocutoras de todo ser humano enfermo, sin ceder a discriminaciones de ningún tipo y yendo siempre al encuentro del otro. El agente sanitario cristiano descubre la dimensión trascendente de su profesión al traspasar el plano humano y asumir el carácter de testimonio y de misión. Misión que equivale a vocación, es decir, a llamada trascendente. Para nosotros cristianos, esta vocación es realizar la caridad de Cristo, que pasó haciendo el bien y curando a todos. El mundo de los agentes sanitarios está impregnado de enfermedad y de dolor, que afectan a la esencia de la condición humana. Por eso lo primero es llevar un mensaje de esperanza a los enfermos, a su familia y hoy en tiempos de pandemia a la sociedad toda. Llevar un mensaje de esperanza, entablar una relación plenamente humana con estas personas que sufren. En la visión cristiana nosotros sabemos que la redención de Cristo y su gracia
llegan a todo hombre. Llegan a todo hombre en su condición humana y también llegan a su enfermedad, al dolor y a la muerte. Entonces, reconocer en cada enfermo al mismo Cristo, uniendo el aporte de nuestra profesionalidad al corazón sufriente de Cristo para dárselo al enfermo. La medicina, en cuanto a ciencia y arte de curar, descubre su razón de ser en el sufrimiento. Este sufrimiento suscita en cada uno de los agentes sanitarios compasión, respeto, pero también temor. Pero nosotros, que por la revelación conocemos la fuerza salvadora y el significado salvífico del sufrimiento en la misión de Cristo y de la Iglesia, tenemos que poner en el que sufre esa cuota de esperanza. A veces es difícil, a veces en situaciones de incurabilidad, en situaciones de cercanía con la muerte, es difícil llevar esta cuota de esperanza, pero cuando nuestras palabras no las encontremos, cuando no la podamos dar, estarán las palabras de Cristo y la oración que va a poner en nuestra boca lo justo que hay que decir, o el silencio, o apretar una mano, o cerrar los ojos, o propiciar el santo viático. Creo que cada uno de nosotros que está en contacto con el enfermo y en contacto con la muerte, tenemos muchas cosas para hacer y muchas cosas también para ser instrumentos de la salvación para llevarle a cada una de estas personas. Sin duda en el Evangelio son muchos los textos que encontramos de Jesús sanando, de Jesús médico, pero hay uno que el mismo San Juan Pablo II rescata, que es la parábola del buen samaritano, donde se identifica a los profesionales de la salud con aquel que descubre al prójimo, aquel que cumplió el mandamiento del amor al prójimo. El samaritano lo vio y tuvo compasión, se acercó, le vendó las heridas, lo condujo al mesón y cuidó de él. Y al momento de partir, confió el cuidado del hombre herido al mesonero, comprometiéndose a abonar los gastos. Esta parábola del buen samaritano, que es conocida por todos nosotros, pertenece al Evangelio del Sufrimiento. Indica cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No nos está permitido pasar de largo, hacer que no sabemos, no es nuestro tema, no es nuestro problema, pertenece a otro sector. No, no nos está permitido. Debemos pararnos junto a él. Buen samaritano es todo hombre, todo agente sanitario que se para, escucha y atiende el sufrimiento del otro. Es un hombre sensible al sufrimiento ajeno. Es un hombre que se conmueve, el buen samaritano, por la desgracia del prójimo. Cristo, conocedor de nuestro interior, dice que se conmueve y subraya cuando cuenta la parábola que se conmueve. Quiere decir que es importante nuestra actitud ante el sufrimiento ajeno. Hay que cultivar como agente sanitario esta sensibilidad del corazón, este testimonio que dé vida de compadecernos y conmovernos frente al sufrimiento. Que no nos pasen los años, que no nos digan esa letanía que en un tiempo se usaba, hay que ser duro, hay que limitarse, hay que estar permanentemente ajeno a las cosas. No. El Evangelio del Sufrimiento, la Iglesia nos está pidiendo un testimonio de ayuda, un testimonio de compañía, un testimonio de compasión. A veces esta compasión es la principal manifestación que podemos tener con un enfermo, con aquel que sufre, cuando no podemos otorgarle nada más. El buen samaritano ofrece una ayuda que es eficaz. No ahorra ni siquiera en los medios materiales. Da de su propio yo, abre su propia vida.
Este es un punto de la antropología cristiana y del sufrimiento que recorre todo el Evangelio. El hombre solo llega a la plenitud cuando hace una entrega sincera de sí mismo a los otros. El buen samaritano es aquel que puede darse a sí mismo. Pero también este mundo del sufrimiento humano invoca también y llama al amor desinteresado, a un amor humano que brota del corazón, a un amor que nos hace compadecernos con el otro. No podemos estar desinteresados por el sufrimiento ajeno, decir que a nosotros eso no nos pertenece, porque en nombre de la solidaridad humana, y mucho más si hablamos de amor al prójimo, debemos pararnos, conmovernos y actuar como el samaritano de la parábola evangélica. La parábola esta que expresa una profunda verdad cristiana y universalmente humana, es uno de los elementos esenciales de la cultura moral que atañe al mundo de la sanidad. ¿Cuánto tiene de buen samaritano nuestras profesiones? Médicos, enfermeras, agentes sanitarios. Juan Pablo II decía que por razón del contenido evangélico decimos que se trata no de una profesión, sino de una vocación. Cumplir la obra de misericordia con el enfermo es la expresión de la caridad cristiana, virtud que se realiza en el amor de Cristo. También hacía mención San Juan Pablo II, y lo ha dicho en varias oportunidades, a los voluntarios, a esos que a lo mejor todavía no son profesionales, están estudiando enfermería, están estudiando medicina, están estudiando cualquier carrera de ciencias de la salud, o son simplemente voluntarios. Ellos, y en esta actividad, tienen también una actividad de buen samaritano. Es un apostolado realmente rico que siempre se emprende por motivos evangélicos, sobre todo en unión a la Iglesia. Muchos de nosotros hemos visto en los hospitales las famosas damas rosadas, cómo se acercaban desde buscar un pijama a alcanzarle los medicamentos, a dar de comer a un enfermo que no tenía familia. Bueno, ese también es el mundo de la sanidad, y ese es un mundo rico y un espacio propicio para la evangelización. La actividad de los agentes sanitarios se fundamenta en los principios éticos que tienen su raíz en el juramento hipocrático. El juramento hipocrático que todas las profesiones de salud juramos el día de nuestra graduación. No existen vidas que no merezcan ser vividas. No hay sufrimientos que puedan justificar la eliminación de una existencia. No hay razones que hagan plausible la creación de seres humanos destinados a ser destruidos o a ser utilizados. Es preciso promover y defender la vida, desde la concepción hasta su ocaso natural. En la salvaguarda y promoción de la salud y la vida, no tenemos que descuidar nunca la dimensión espiritual del hombre. Esta dimensión que en nuestro empeño por curar y aliviar los sufrimientos, tengamos siempre presente el sentido de la vida, el sentido de la muerte y el dolor de cada vida humana. Es un llamado a servir al otro en nuestras profesiones, es vocación humana para atender el dolor, la enfermedad y la muerte, pero también tenemos que responder a los nuevos interrogantes que las ciencias de la salud y la medicina y los avances tecnológicos hoy nos están presentando. El progreso de la ciencia, las aplicaciones científicas, las vemos con profundo fervor, atención, nos asombran hoy las cosas que se pueden haber hecho, y como dicen muchos de los que están estudiando estos temas, los 20 últimos años o los 30 últimos años
han sido tan ricos como 500 años de historia de la medicina en cuanto a descubrimientos. Pero para poder evaluar con responsabilidad y con conciencia moral y científica y ética estos descubrimientos, necesitamos tener una formación integral. Una formación que atienda lo científico, lo médico, lo tecnológico y también lo ético, lo humanístico y en nuestro caso lo cristiano. Esta formación tiene que ser integral. Tenemos que formar profesionales de la salud competentes y virtuosos, que entendiendo que aquel que es buen profesional de la salud es respetuoso, responsable, honesto y comprometido con su tarea. Un ser cercano al sufrimiento de los demás, a acompañar al que sufre y a la familia, y dar esperanza, dar sentido a la vida de esas personas que a veces no lo pueden encontrar por sí mismas. Esta formación, como les decía, exige una formación ética religiosa, teniendo en cuenta no solamente los problemas específicos de nuestra profesión, sino el sentido trascendente de nuestra vida y esta formación continua que de las profesiones de salud es un deber ético. Como les decimos a nuestros estudiantes, no estudiamos para saber o para probar, estudiamos porque nos formamos como profesionales de la salud y esta formación no se deja en ningún momento. El magisterio de San Juan Pablo II y de la Iglesia para los agentes sanitarios se vio resumido en la Carta de los Agentes Sanitarios de 1992, que fue actualizada tomando en cuenta los avances científicos y tecnológicos en las ciencias, en el año 2017, que el Pontificio Consejo para los Agentes Sanitarios presentó la nueva Carta de los Agentes de Salud, que se las recomiendo vivamente. Hay una edición en español, por supuesto, en la facultad la tenemos, así que aquel que la necesite no tiene más que escribirnos. Servir a la persona, salvaguardar, recuperar, mejorar la salud física, psicológica, espiritual, o sea, la vida en su totalidad. Tener una visión integralmente humana de la enfermedad y de la salud. Las profesiones de salud son eminentemente humanísticas, como decíamos antes, y esto se manifiesta en toda su magnitud en la relación con el paciente, con aquel que sufre. Decía Laín Entralgo, es el momento donde se encuentran dos menesterosos, uno que quiere curar y otro que quiere que lo curen. En esta relación entre personas hay un objetivo común, alcanzar el bien integral del paciente. Para ello, el profesional de la salud entabla una relación amorosa y compasiva, donde lo más importante es la escucha atenta, escuchar qué nos quiere decir ese paciente. Dos conciencias que buscan el bien integral de la persona. No se trata solo de sanar una enfermedad, sino de tener una visión integral de la persona como servicio a su vida y a su integridad. Un aporte grande en torno a la formación de las conciencias y a la formación ética lo ha dado sin duda la bioética. Y también Juan Pablo II fue el primer papa que habló de la bioética en Evangelium Vitae, número 27, donde dice: con el nacimiento y desarrollo cada vez más extendido de la bioética, se favorece la reflexión y el diálogo entre creyentes y no creyentes, así como entre creyentes de diversas religiones, sobre problemas éticos, incluso fundamentales, que afectan a la vida del hombre. Otra clave, nuestras profesiones son profundamente humanas
y profundamente trascendentes porque tratamos al hombre, pero no solamente al hombre creyente, o hablarle o llevarle la palabra misericordiosa de Dios solo a los creyentes, no, a todos los hombres llevarle la verdad de Cristo y su evangelio. La bioética personalista, que es la que trabajamos y difundimos en la Universidad FASTA, le permite al profesional de la salud la competencia para dirimir dilemas éticos, salvaguardando la dignidad y los derechos de las personas. Está centrada en el bien integral de la persona, en el respeto por la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el respeto por la libertad responsable de cada uno. Las acciones terapéuticas tienen como fin una mirada hacia la curación o hacia la mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Y por último, una mirada hacia las políticas de Estado en el principio de sociabilidad y subsidiariedad. La bioética es intrínseca a las ciencias de la salud. No la podemos separar, porque el primer valor de ambas ciencias es la persona, sus derechos y su dignidad. Decía Edmund Pellegrino, un famoso médico y bioeticista americano, que es la empresa en la medicina, tiene su centro en la ética, en la competencia profesional y en la virtud, como hábito operativo bueno. Estos elementos son inseparables en la persona del profesional de la salud. Esta escala de valores da supremacía al paciente y a su dignidad, a la vida, a la solicitud de pedir el consentimiento informado como autorización y respeto en cada una de nuestras relaciones con el paciente y en cada vez que le proporcionemos algún tratamiento. También habla de la proporcionalidad terapéutica, de la libertad responsable del paciente y del profesional de la salud, y de la solidaridad que ayuda a las personas a acceder al cuidado de la salud. Es prioritario que la medicina y las ciencias de la salud se humanicen poniendo en su centro a la persona del paciente. La enseñanza de la bioética en los ámbitos universitarios, estamos convencidos de que fortalece la humanización de las ciencias médicas y promueve capacidades y actitudes humanas como la comprensión, la compasión, el cuidado, el afrontamiento del dolor y de la muerte, y las actitudes de responsabilidad, solidaridad y autenticidad. En los profesionales de la salud son muchas las enseñanzas de San Juan Pablo II. Él habló del respeto a la investigación científica y a la promoción de la investigación científica, siempre y cuando ésta tenga una orientación auténticamente humanística, aborreciendo toda forma de instrumentalización y destrucción del ser humano. Respetar siempre la dignidad de la persona. Y también un aspecto que debemos tener en consideración los profesionales de la salud, y más en este tiempo de la pandemia, es el cuarto principio de la bioética personalista de sociabilidad y subsidiariedad respecto a la promoción del bien común y a la labor del Estado cuando tiene que cumplir el deber de justicia de permitir que todos y cada uno de nosotros pueda acceder al cuidado de la salud. Y administrando el nivel de salud no basado en la economía, sino basado en las necesidades de las personas, para darle más a quien más necesita. Para terminar, quiero cerrar con la oración que Juan Pablo II le hizo a los médicos, nos regaló a los médicos en el jubileo del año 2000. En cada vez que diga médico, pongan cada una de las profesiones de ustedes.
Señor Jesús, médico divino, que en tu vida terrena tuviste predilección por los que sufren y encomendaste a tus discípulos el ministerio de la curación. Haz que estemos siempre dispuestos a aliviar los sufrimientos de nuestros hermanos. Haz que cada uno de nosotros, consciente de la gran misión que le ha sido confiada, se esfuerce por ser siempre instrumento de tu amor misericordioso en su servicio diario. Ilumina nuestra mente, guía nuestra mano, haz que nuestro corazón sea atento y compasivo, haz que en cada paciente sepamos descubrir los rasgos de tu rostro divino. Tú, que eres el camino, concédenos la gracia de imitarte cada día, como médicos, no solo del cuerpo, sino también de toda la persona, ayudando a los enfermos a recorrer con confianza su camino terreno hasta el momento del encuentro contigo. Tú, que eres la verdad, danos sabiduría y ciencia para penetrar en el misterio del hombre y de su destino trascendente, mientras nos acercamos a él para descubrir las causas del mal y para encontrar los remedios oportunos. Tú que eres la vida, concédenos anunciar y testimoniar en nuestra profesión el Evangelio de la vida, comprometiéndonos a defenderla siempre, desde la concepción hasta su término natural, y a respetar la dignidad de todo ser humano, especialmente de los más débiles y necesitados. Señor, haznos buenos samaritanos, dispuestos a acoger, curar y consolar a todos aquellos con quienes nos encontramos en nuestro trabajo. A ejemplo de los médicos santos que nos han precedido, ayúdanos a dar nuestra generosa aportación para renovar constantemente las instituciones sanitarias. Bendice nuestro estudio y nuestra profesión. Ilumina nuestra investigación y nuestra enseñanza. Por último, concédenos que, habiendo amado y servido constantemente en nuestros hermanos enfermos, al final de nuestra peregrinación terrena, podamos contemplar tu rostro glorioso y experimentar el gozo del encuentro contigo en el reino de alegría y paz infinita. Amén. Buenas tardes.